La eliminatoria de UEFA en cada ciclo mundialista parece tener un guión preestablecido, pues salvo una que otra sorpresa, este por lo general se cumple a cabalidad, y a pesar de ser el hogar de muchas selecciones que nunca han clasificado a un mundial, al mismo tiempo es la que agrupa la mayor cantidad de potencias futbolísticas, cuyo desarrollo e influencia ha sido clave para entender cómo ha sido la evolución y el desarrollo del fútbol en este continente y en todo el planeta. Por eso ahora es tiempo de analizar los entresijos de una eliminatoria que puede ser la más aburrida del mundo, pero a la vez la mejor, por lo que dejan ver sus resultados deportivos, ya que es innegable que UEFA en las últimas décadas ha incrementado su dominio en el fútbol mundial. Y si quieres estar enterado de cómo llegan las potencias futbolísticas del viejo continente a la próxima cita orbital de Qatar, una forma inteligente de hacerlo es seguir su eliminatoria por OneFootball, pues sabes que nuestra aplicación predilecta para seguir la actualidad del deporte rey y nunca se las dejamos de recomendar, ya que les ofrece al instante alertas de los partidos en vivo, los resultados de las tablas, las estadísticas y la mejor información de todas las selecciones, una cobertura que también se extiende a las eliminatorias de nuestro continente, así que no esperes más y accede ya al link que encontrarás en la primera línea de la descripción de este video, o escanea este código QR si nos estás viendo desde la compu o la tablet, y de esa forma tan sencilla ya tendrás a la mano la mejor información de tus equipos y competencias favoritas, con la guía confiable para estar informado del deporte rey. UEFA es una confederación con muchas particularidades, ya que a pesar de ser la que agrupa más asociaciones del planeta con 55, lo reducido del continente europeo hace que no sea necesario que éste se divida en subregiones, lo que al mismo tiempo es una gran ventaja, ya que esto ayuda a que la organización y el desarrollo de sus competencias no sea tan problemático como en otras partes del mundo, aunque también es llamativo que un continente de donde se agrupan tantas naciones como idiomas y culturas diferentes sea a la vez la confederación más ordenada desde lo administrativo y la más exitosa desde lo deportivo. Bueno, para ello es clave entender lo que ha sido la historia reciente de Europa, que por siglos albergó una gran cantidad de imperios, civilizaciones y reinos que vivieron distintos momentos de auges y caídas, donde el factor común en todo ese tiempo fueron las guerras y los conflictos entre ellos, pues estos pueblos desde siempre intentaron expandirse y crecer a costa de otros, dinámica que se presentó prácticamente hasta bien entrado el siglo XX, donde luego de las atrocidades que dejaron las dos guerras mundiales, los líderes de las potencias europeas se dieron cuenta que no podían seguir compitiendo entre sí, sino que era momento de cooperar y trabajar en equipo. Aquí es donde aparecen fenómenos como el Plan Marshall desde el bloque occidental capitalista o el Tratado de Varsovia desde el bloque oriental comunista, los cuales empezaron a construir el camino por el que transcurriría el desarrollo económico, social y político durante buena parte del siglo XX en Europa, ya que los mercados empezaron a estrechar lazos potenciando el comercio entre las naciones, lo que de alguna manera equiparó el desarrollo en todas estas, eso sí, siguiendo los matices de sus modelos, los de Occidente apelando más a una dinámica privada y liberal, mientras que los de Oriente siguiendo una ruta más estatal y cerrada. Estos acontecimientos tuvieron sus repercusiones en el fútbol, ya que por un lado, la mayor unidad y cercanía en los países propició la creación de la UEFA y competencias continentales como la vieja Copa de Europa y la Euro. Aquí fue donde las potencias europeas dieron grandes pasos a nivel futbolístico, ya que conforme sus sociedades se iban reconstruyendo, el desarrollo de las ligas, los clubes y la captación de talento fue creciendo. Aquí también hay que matizar que, al igual que ocurría con la Guerra Fría, las potencias de Occidente todavía no tenían un dominio total del continente como se ve hoy en día, ya que el apoyo estatal que recibían los deportistas en las naciones socialistas más la herencia que había dejado la famosa escuela del Danubio hizo que las naciones del bloque oriental también tuvieran parte del protagonismo deportivo durante varias décadas, como se ve en los logros que consiguieron selecciones de países como Hungría, Yugoslavia, Checoslovaquia, Polonia y hasta la propia Unión Soviética. Sin embargo, con el pasar de los años, el bloque capitalista le fue sacando ventaja al socialista, contrastes que luego propiciarían el gran revolcón que vivió el continente a finales del siglo XX, ya que al ver las grandes diferencias de desarrollo entre las naciones occidentales y las orientales en el bloque comunista, empezaron a resquebrajarse las uniones y las alianzas que se habían establecido décadas atrás, por lo que el descontento social sumado al crecimiento de los nacionalismos hicieron que llegara una ola de desintegraciones que dividieron a países como Yugoslavia, Checoslovaquia y la URSS en distintas naciones que entraron a una nueva era donde la influencia del libre mercado y del capitalismo empezó a apoderarse de todo el continente europeo. Estos cambios también tuvieron su papel preponderante en el fútbol, ya que además de la aparición de más federaciones en el panorama de la UEFA, esto ayudó a que las potencias occidentales consolidaran su dominio, ya que vieron como tanto las selecciones como las ligas y los clubes de la parte oriental de Europa se debilitaron con la división de sus países, por lo que aquí ya podemos empezar a hablar del dominio pronunciado que ejercieron desde lo futbolístico naciones como Inglaterra, España, Italia y Alemania.
Pero otro acontecimiento que es clave para entender el panorama futbolístico actual europeo y que coincidió con los tiempos de cambio que se venían presentando a finales del siglo XX es la famosa Ley Bosman, la cual aceleró un proceso de auge económico que ya se venía desarrollando en el ambiente del fútbol desde principios de los 90 y que se demuestra con hechos como la llegada de la Premier League y la nueva Champions League, las cuales innovaron el negocio del fútbol a partir de contratos de televisión multimillonarios, que vieron en la Ley Bosman su mejor aliada para afianzar su revolución económica, ya que ante la llegada de esta nueva reglamentación, el fútbol adaptó las libertades de ciudadanía y de circulación de trabajo que impulsaba la Unión Europea, por lo que con menos trabas para la contratación de jugadores extranjeros y los futbolistas al gozar de mayor autonomía para definir su futuro y sus contratos desde las ligas más importantes de Europa, vino una cacería salvaje que concentró todo el talento y el dinero en unas pocas competencias cuyo desarrollo creció a pasos agigantados, a diferencia del resto del continente y del mundo, lo que incidió directamente en el panorama de las selecciones, ya que mientras los principales países europeos se quedaban con los beneficios del negocio del fútbol y al mismo tiempo potenciaban sus clubes y sus canteras, las otras naciones del viejo continente no tenían de otra que ver cómo se les fugaba el talento, lo que propició una merma en el nivel competitivo y económico en distintas ligas, lo que a su vez también repercutió en el rendimiento de muchas selecciones que empezaron a alejarse cada vez más del legado exitoso de su pasado. Es ahí donde podemos entender por qué existen diferencias tan pronunciadas entre las selecciones europeas. Esto lo podemos resumir perfectamente viendo la estructura de la UEFA Nations League, la cual es un retrato exacto de los distintos niveles de desarrollo que hay en el viejo continente, donde las selecciones de la clase A son las que casi siempre tienen su cupo fijo en los mundiales, mientras que las demás rara vez o prácticamente nunca tendrán la posibilidad de sumarse a una Copa del Mundo, algo que podremos comprobar viendo lo que ha sido la eliminatoria europea a lo largo de la historia. La Unión Europea de Asociaciones de Fútbol, o UEFA para los amigos, no necesitó establecerse desde los inicios del fútbol para manejar los hilos de este deporte, ya que a pesar de que UEFA no se constituyó sino hasta 1954, debido a la influencia que ha tenido Europa en todo el desarrollo del fútbol, desde el comienzo el viejo continente tuvo una participación privilegiada en la Copa del Mundo. Bueno, no desde el estricto comienzo, ya que debido a que muchas selecciones no estaban dispuestas a cruzar el Atlántico en barco, en el primer mundial de la historia en Uruguay en 1930, hubo más selecciones americanas que europeas, las cuales fueron Francia, Bélgica, Rumania y Yugoslavia, las únicas que aceptaron la invitación. Luego, a partir del Mundial de Italia en 1934, aparecieron como tal las eliminatorias europeas, que desde el formato no han sufrido mayores cambios, pues desde siempre se disputaron a modo de fase de grupos donde los ganadores se clasificaban, por lo que las modificaciones de esta clasificación van más por el lado de la cantidad de equipos que la disputan, y eso se vio en la primera edición de las eliminatorias de UEFA para la Copa del 34, donde participaron 21 selecciones y de ellas estas asistieron a la fase final del torneo, contando Italia, que hasta la fecha ha sido la única selección anfitriona que disputó unas eliminatorias. Algo que no ocurrió en las siguientes, camino a Francia 1938, donde participaron 22 selecciones, aunque lo curioso fue que se incluyeron naciones de otros continentes como Palestina y Egipto, aunque los faraones ni se presentaron y le dieron el cupo directo a Rumania, que de esa forma se sumó a los 13 clasificados europeos al Mundial de Francia. Para la edición de Brasil 1950 se notaron las consecuencias negativas de la Segunda Guerra Mundial, y allí continuaron los abandonos y la invitación de naciones de otros continentes, lo que dejó en definitiva solo a estos clasificados a la Copa del Mundo de Brasil. Para el Mundial de Suiza 1954, las cosas volvieron más a la normalidad, pero siguieron presentándose cruces contra equipos de otros continentes y también los interminables abandonos. Pero a pesar de todo esto, al final, contando a la anfitriona, estas 12 selecciones se sumaron a la Copa del 54. Para Suecia 1958 participaron 27 selecciones de UEFA y se mantuvo gran parte de la dinámica, aunque apareció la figura de los repechajes, pues luego de que muchos países se rehusaran a jugar con Israel, finalmente Gales fue el designado para enfrentarse a los de Oriente Próximo, y gracias a su victoria, los galeses se sumaron a los 12 clasificados europeos que asistieron al Mundial de Suecia. Luego, camino Chile 62, 30 equipos participaron en el proceso eliminatorio de UEFA, donde continuaron los grupos y hubo un par de repescas, de donde España y Yugoslavia se sumaron a los 10 clasificados europeos que hubo en este mundial. Camino Inglaterra 66 participaron 32 equipos, así que los 9 ganadores de los grupos se sumaron a los locales ingleses para disputar el mundial. Luego, camino a México 70, las cosas se mantuvieron igual, y de los 30 equipos que disputaron las eliminatorias, salieron estos 8 ganadores de grupo,
grupo, que se sumaron a Inglaterra para viajar al país azteca. Luego, en el Mundial de Alemania Federal 74 hubo 32 equipos, y estos 8 clasificados se sumaron a los anfitriones como representantes de UEFA. En las eliminatorias argentinas 78 hubo 31 equipos involucrados en las eliminatorias, y al campeón vigente y a los ganadores de los grupos se le sumó Hungría, clasificado al superar a Bolivia en una inédita repesca entre UEFA y CONMEBOL. Camino a España 82 participaron 34 equipos, y ante el aumento de cupos en la fase final del Mundial, desde acá también hubo varios segundos de los grupos que clasificaron a la Copa, por lo que en total hubo 14 representantes de UEFA. Para ir a México 86 la cosa se mantuvo igual, con el añadido de que hubo un repechaje entre UEFA y Oceanía, de donde Escocia consiguió su clasificación. Para Italia 90 la metodología se repitió, pero se omitió la repesca, por lo que estos 13 clasificados se sumaron al local para representar a Europa. En el camino a Estados Unidos 94 se notaron los cambios políticos que estaba sufriendo Europa, y allí participaron hasta 39 naciones en las eliminatorias. Sin embargo, el formato siguió igual, y estos 13 países fueron los clasificados a la Copa del 94. Para ir a Francia 98, la cosa cambió mucho más, pues ahora hasta 49 equipos hicieron parte del proceso clasificatorio europeo. Y allí, como novedad, llegaron las repescas entre los que quedaban segundos en los grupos, de donde se definían los últimos cupos a la Copa. Y por eso acá, contando a Francia, ya hubo hasta 15 representantes de Europa. Camino a Corea y Japón 2002, como novedad, el mejor segundo evitaba la repesca europea y se las veía con un equipo asiático en un repechaje internacional, vía por la cual Irlanda se sumó a los 15 clasificados de UEFA al derrotar a Irán. Camino a Alemania 2006 participaron 51 equipos y el formato siguió igual, solo que algunos de los mejores segundos clasificaron directamente y se sumaron a los 14 representantes europeos que tuvo UEFA en aquella oportunidad. En el proceso Sudáfrica del 2010, tras la eliminatoria, estos fueron los 13 clasificados para el primer mundial africano. Para ir a Brasil 2014 fue más de lo mismo, y allí estos fueron los 13 representantes de UEFA que tuvieron acción en el mundial sudamericano. Y camino a Rusia 2018 se sumaron Gibraltar y Kosovo, las últimas federaciones que llegaron a la UEFA, pero ambas estuvieron lejos de llegar a una de las 14 plazas que ocuparon esos equipos que fueron los representantes europeos en el mundial del 2018. Y tras todo este recorrido llegamos al formato actual del Camino a Qatar 2022, donde las 55 selecciones de UEFA se repartieron en 5 grupos de 6 equipos y otros 5 grupos de 5 equipos, por lo que tras los partidos de ida y vuelta, todos los líderes de cada zona se clasifican directamente a Qatar y los segundos, más 2 equipos provenientes del ranking de la Nations League, juegan unos playoffs que a modo de Final Fours deciden a los últimos 3 representantes de UEFA. Un cambio sustancial comparado al formato de los últimos años, pero veremos si esto modifica algo de la monotonía habitual que se presenta en estas eliminatorias, donde por ejemplo ya Alemania aseguró su pase a Qatar, consiguiendo así su participación número 20 en los mundiales, camino que muy seguramente seguirán otras selecciones como Italia, Francia, Inglaterra, España o Bélgica, todas estas con 13 participaciones o más en la Copa del Mundo, lo que demuestra el dominio de las selecciones clase A de Europa que hacen que su eliminatoria sea la más predecible del planeta. Y eso va de la mano con que muchos de estos países son los reyes del negocio del fútbol, ya que cuentan con las ligas más competitivas y esto necesariamente hace que cuenten con las mejores herramientas para desarrollar y producir a los mejores talentos. Por otro lado, al ser países con una capacidad de inversión gigantesca, pueden llevar a cabo proyectos serios y duraderos para dar resultados a largo plazo, como fue el caso de selecciones como Alemania y España, que no podrían haber logrado tantos éxitos sin toda una inversión y una política de estado de trasfondo que llevó a que sus selecciones se prepararan y se desarrollaran de la mejor manera. Los mismos pasos que están siguiendo hoy selecciones como Inglaterra y Francia, aunque los Blues merecen un punto aparte, ya que al igual que otras naciones como Bélgica, Portugal y Países Bajos, a pesar de no contar con las mejores ligas, el enorme talento que exportan y la facilidad que tienen para adaptar jugadores provenientes de sus antiguas colonias hacen que tengan mayores herramientas para construir selecciones realmente competitivas, porque todas estas ventajas económicas y deportivas, más las facilidades geográficas que tiene Europa, hace que la eliminatoria de UEFA pueda ser considerada como la mejor desde el punto de vista organizativo y deportivo, ya que desde hace varias décadas rara vez hechos extrafutbolísticos impiden el desarrollo correcto de la competencia. Así que de momento la eliminatoria de UEFA parece estar cómoda tal y como es, más allá de la abismal diferencia de nivel que hay entre sus miembros, pero veremos qué tanto inciden los aires de separación que no solo se percibe en la sociedad europea sino también en el mundo del fútbol, donde hechos como la creación de la Superliga, por más de que haya fracasado, fue un aviso de que los gigantes europeos están dispuestos a actuar por un cambio del orden del fútbol.
donde el mayor protagonismo y poder que tienen hoy por hoy los clubes europeos a largo plazo puede mermar la importancia y la relevancia del fútbol de selecciones. ¿Y ustedes creen que el crecimiento del negocio del fútbol europeo podrá llegar a opacar el mundial y el fútbol internacional? ¿Consideran que la eliminatoria europea es la mejor del mundo a pesar de su naturaleza predecible? Los leemos en los comentarios y recuerden que aquí adoramos el balón. Están en Palabra de Gol.